Era una noche oscura y tormentosa, el tipo de noche que hace que el corazón lata más rápido y los sentidos se agudicen. El viento aullaba entre los árboles como un lamento de almas perdidas. Me encontraba solo en mi cabaña en lo profundo del bosque, tratando de trabajar en mi próxima novela de terror. El crepitar del fuego en la chimenea y el sonido de la lluvia golpeando el techo eran las únicas compañías en mi aislamiento. Pero algo en el aire había cambiado. Una sensación inquietante de que no estaba solo. Cada sombra se alargaba como una mano gélida que buscaba aferrarse a mi cordura. Traté de ignorar mi nerviosismo y me sumergí en mi escritura, pero cada vez que levantaba la vista de la pantalla parecía que algo se movía en las sombras. Un crujido aquí, un susurro allá. Decidí que era solo mi mente jugándome malas pasadas debido a la atmósfera opresiva de la noche. Sin embargo, el tiempo transcurrió y mis nervios solo se intensificaron. La sensación de ser observado se convirtió en un eco constante en mi mente, como un mantra siniestro. Los días y las noches se convirtieron en una espiral de obsesión por la historia que estaba escribiendo. Mi obsesión me llevó a investigar sobre fenómenos paranormales nunca antes vistos. Fue entonces cuando encontré antiguos relatos de un lugar llamado El Abismo, un rincón oscuro del bosque donde, según las leyendas locales, se creía que el velo entre nuestro mundo y el reino de lo desconocido se volvía delgado, como una membrana tensa a punto de romperse. Aquella revelación envió escalofríos por mi espalda, como dedos helados que se deslizan por la piel. Decidí aventurarme en el bosque en busca de este enigmático lugar. Armado con una linterna y una mezcla de curiosidad y miedo, me adentré en la densidad de los árboles retorcidos. La lluvia caía en cortinas, ocultando cualquier rastro del sendero. Sin embargo, algo inexplicable me guiaba, una atracción irresistible hacia lo desconocido. Era como si el bosque mismo me llamara, como si las sombras danzantes en los bordes de mi visión fueran las manos de una fuerza oscura que buscaba arrastrarme hacia el abismo. Finalmente, después de horas de caminar, llegué a un claro en el bosque. Era un lugar siniestro y extrañamente tranquilo, como si la propia naturaleza contuviera el aliento en anticipación. En el centro del claro había una especie de fosa, un agujero en la tierra que parecía no tener fondo. La linterna apenas iluminaba su profundidad, arrojando sombras distorsionadas que parecían cobrar vida propia. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda. Mis sentidos me decían que no estaba solo. Una voz susurrante resonó en mi mente, un susurro que parecía formar palabras sin realmente pronunciarlas. «Mírame, pero no me veas», murmuraba la voz como el viento a través de los árboles, cargado de una oscuridad insondable. Paralizado por el terror, no podía moverme ni apartar la vista de la abertura oscura. La voz se hizo más insistente, más penetrante, como una aguja que se clava en la carne. Entonces, algo comenzó a emerger del abismo. Una forma indistinta, una sombra informe que parecía bailar entre la luz y la oscuridad, como si estuviera compuesta de humo y pesadillas. Intenté retroceder, pero mis piernas se negaron a obedecer, como si estuvieran atrapadas en un sueño de pesadilla. La figura avanzó hacia mí con movimientos fluidos y erráticos, como si estuviera desafiando las leyes de la realidad misma. A medida que se acercaba, pude sentir su presencia opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado con electricidad, como si el mismísimo espacio entre nosotros estuviera lleno de entidades invisibles que chocaban y susurraban en lenguajes olvidados. La figura finalmente se detuvo a solo unos pasos de distancia. Podía sentir su mirada fija en mí, aunque carecía de ojos visibles. Las palabras seguían resonando en mi mente, cada vez más fuertes y persistentes. «Mírame, pero no me veas». Cada sílaba era como una garra helada que arañaba mi conciencia, arrancando capas de racionalidad y dejando a la vista un núcleo de puro terror. Una sensación abrumadora de impotencia me invadió. Era como si estuviera atrapado en una telaraña invisible tejida con mis propios miedos y ansiedades, incapaz de escapar de la influencia de esta entidad misteriosa. Traté de gritar, pero mi voz parecía haberse desvanecido en la oscuridad, absorbida por la misma negrura que emanaba de la figura. Mi mente se debatía entre la razón y la locura, entre el deseo de huir y la fascinación mórbida que me mantenía inmóvil. La figura comenzó a cambiar,
a transformarse en algo más definido y a la vez más grotesco. Rasgos humanos comenzaron a tomar forma en su rostro, pero eran distorsionados y retorcidos, como si fueran reflejados en un espejo deformado por el tormento. En ese momento, supe que estaba en peligro real, que lo que había emergido del abismo no era algo que mi mente pudiera comprender ni racionalizar. Era la personificación del miedo más primitivo, el horror encarnado que se retorcía en lo profundo de la psique humana. Luché contra la parálisis que me mantenía inmóvil, mi cuerpo temblando como una hoja en el viento. Di la vuelta, corriendo a ciegas hacia el bosque en un frenesí de pánico. La voz me perseguía, susurros sibilantes que se clavaban en mi mente como agujas ardientes. Tropecé y caí varias veces, pero el miedo me impulsaba a seguir adelante, a mantenerme en movimiento como si mi vida dependiera de ello. La lluvia enmascaraba mis lágrimas y el temor en mi rostro, fusionando todo en una mezcla de humedad y desesperación. Horas después, me atreví a salir de la cabaña, temeroso de lo que encontraría afuera. Cuando finalmente reuní el coraje suficiente para enfrentar el exterior, el claro estaba vacío. No quedaba rastro de la figura ni del abismo oscuro. La lluvia había limpiado cualquier evidencia de mi encuentro sobrenatural, como si el bosque mismo quisiera borrar todo rastro de lo que había ocurrido. Nunca supe qué era aquella entidad, ni por qué me llamó a mirar el abismo. Pero lo que sí sabía era que había tocado los límites de lo desconocido. Había mirado directamente a la oscuridad del abismo y había escapado de su influencia, aunque no sin consecuencias. Mi historia de terror había cobrado vida en formas que nunca habría imaginado, destilando un miedo primordial que se negaba a abandonarme. Con el tiempo, la experiencia dejó una marca indeleble en mi mente. Mi novela de terror tomó un giro inesperado mientras relataba mi encuentro con lo paranormal. Aunque nunca mencioné nombres ni ubicaciones, el espíritu de la historia era real, resonando en la oscuridad de la noche y en los rincones más profundos de la mente humana. La cabaña en el bosque ya no me brindaba la paz que solía ofrecer. Siempre sentía que algo me observaba desde las sombras, algo que había sido desencadenado por mi propia curiosidad insensata. El abismo me había mirado a los ojos y yo había sobrevivido para contarlo, pero su influencia nunca me abandonó por completo. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentirlo acechando en las sombras detrás de mis párpados, esperando a que me adentrara nuevamente en la oscuridad. A medida que envejecí, me di cuenta de que había adentrado en lo desconocido con un precio. El abismo había dejado su huella en mi mente y en mi alma, recordándome que hay cosas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión y que desafiar esos límites puede tener consecuencias inimaginables. Hasta el día de hoy, no sé si lo que encontré en aquel claro del bosque era una creación de mi propia mente atormentada o si realmente había tocado un reino más allá de la realidad que conocemos. Pero lo que sé con certeza es que, mirando el abismo, he descubierto que el miedo y la curiosidad son dos caras de la misma moneda y que a veces, en nuestro afán por explorar lo desconocido, corremos el riesgo de perder parte de nosotros mismos en el proceso, sumergiéndonos en un abismo del que no hay escapatoria. Si el video te gustó, dale like, comenta o comparte. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni una sola historia escalofriante que te transportará a lugares donde lo sobrenatural se mezcla con lo desconocido. Prepárate para explorar el lado oscuro de la realidad y desentrañar enigmas que desafían la lógica. Solo aquí en Leyendas Nocturnas.